Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, a quienes habéis venido al auditorio, y también muchas gracias a todos aquellos que nos están siguiendo desde casa por el canal de YouTube de la ILE y también por edaddeplata.org. Hoy tenemos la segunda sesión del ciclo que están viendo ahí proyectado, Literatura y Simbiosis. Es un ciclo que comenzó el jueves pasado, que trata sobre las relaciones entre la escritura y el resto de áreas del conocimiento, ¿no? El otro día tuvimos a Lucía Miranda y a Paco Gómez, que hablaron de la literatura y el trabajo en comunidad a través del teatro, ¿no? Del teatro como herramienta para transformar la sociedad, y de la fotografía y de la literatura, ¿no? De cómo se relacionan esas disciplinas. Y hoy tenemos el placer de tener a Chantal Maillard, que va a estar en remoto desde Málaga. Nos va a hablar de los procesos mentales en su poética. Y tenemos aquí in situ en el auditorio a José Ramón Fernández, que es el autor de La colmena científica o El café de Negrín, una obra ambientada en la residencia de estudiantes en los años 20 y 30, cuando Juan Negrín dirigía el Laboratorio de Fisiología General. Y en su obra cuenta cómo era el día a día en aquel laboratorio y cómo allí se daba esta simbiosis entre arte y ciencia, ¿no? Como moderador hoy tenemos también el gusto de tener a Pere Estupiñán. Cumple también presentarle, ¿no? Él va a presentar a los ponentes, pero también cumple presentar al moderador. Pere es bioquímico y es escritor. Ha estudiado y ha escrito mucho sobre los procesos mentales, sobre el funcionamiento del cerebro. Él trabajó con Punset en redes, ¿no? Es donde comenzó un poco su carrera en la televisión, y ahora es presentador y director en la 2 del programa El cazador de cerebros. También colabora semanalmente con A vivir que son 2 días de la cadena SER, y ha publicado 3 libros: S igual a EX2, que publicó en 2013, El ladrón de cerebros y A vivir la ciencia. Estos 2 últimos publicados en 2017 y 2020. Y pues tienes la palabra, Pere. Muchas gracias a los 3 por venir hoy, a Chantal por acompañarnos desde Málaga, y a todos ustedes una vez más por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Gracias a los asistentes por venir presencialmente y a los que nos siguen online, y gracias a la Institución Libre de Enseñanza por invitarme. Me hace mucha ilusión. El objetivo de hoy yo creo que es doble. Por un lado, explorar estas maneras de crear más colaborativas, que es el lema un poco de este ciclo, y después algo que nos gusta tanto a muchos, ¿no? Que es escuchar con calma a gente que tiene cosas interesantes que contar. Y yo creo, no sé ustedes, pero a mí me ocurre que siempre aprendes cosas, pero también se genera como una especie de diálogo interno, ¿no? Mientras vas escuchando, si haces una escucha activa, vas pensando, ¿no? Y es algo que quizás actualmente con las redes sociales o con los ritmos de vida que tenemos no tenemos ese tiempo de escuchar y pensar a la vez y crear un diálogo con nosotros mismos y casi con la persona que estamos escuchando, ¿no? Entonces tendremos oportunidad de hacer esto, escucharles y después conversar. Los que están aquí podrán hacer preguntas en directo, y los que estén online, yo creo por YouTube se puede hacer preguntas que nos trasladarán, ¿no? Entonces paso ya a la presentación. Chantal Maillard, que será la primera persona que intervendrá, se está conectando desde Málaga. Reside de allí desde 1963, a pesar de ser nacida en Bruselas. Es doctora en filosofía y profesora titular de estética y teoría de las artes. Impartió docencia en la Universidad de Málaga hasta 2001. Vivió en Benarés, creo que nos hablará de una experiencia, vivir en India debe ser una experiencia interesante y transformadora. Yo creo que para ella lo fue mucho, también profesionalmente. Allí se especializó en filosofía y religiones indias, es autora de Diarios indios en 2005, Usos, 2006, y numerosos ensayos, entre ellos Contra el arte y otras imposturas, en 2009. Es considerada una de las voces poéticas más intensas, honestas y radicales del panorama actual, que es mucho decir. Entre sus libros de poemas destacan Matar a Platón, fue Premio Nacional de Poesía 2004, Hilos, seguido de cuál,
Premio de la Crítica de Andalucía y el Premio Nacional de Crítica en 2007. La herida en la lengua, Cual menguando y Medea. Presento ya a José Ramón Fernández, después daremos la palabra a Chantal. José Ramón es uno de los autores teatrales más importantes de su generación. Ha estrenado una treintena de obras por las que ha recibido reconocidísimos reconocimientos, como el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca en 1998 por Para quemar la memoria, los premios Ojo Crítico y Max por Las manos, el Premio Lope de Vega por Nina y el Premio Nacional de Literatura Dramática 2010 por La colmena científica o El café de Negrín, obra que vertebrará su intervención de hoy y, como decía Carlos, es en la que se reproduce este intercambio de conocimiento que se daba entre científicos e intelectuales en estas charlas informales que tenían lugar en el Laboratorio de Fisiología General de Juan Negrín, que Juan Negrín dirigió en la residencia de estudiantes y que empecé a leer también, y era como, oh, qué placer debió ser estar en esos momentos ahí, ¿no? Después nos contarás. Después escucharemos a José Ramón, pero bueno, cedo la palabra ya a Chantal y su intervención titulada Usos e hilos, escritura y observación mental. Creo que nos hablará de cómo crear una conciencia observadora capaz de dar cuenta de nuestros procesos mentales y asistir a la formación de estados anímicos. Yo creo que, bueno, ella nos explicará, ¿no? Pero es como preguntarnos si somos dueños de lo que pensamos, de lo que sentimos, o es una representación que podemos asistir casi desde fuera. Eso es algo que poetas y filósofos debaten, pero también neurocientíficos. Le cedo ya la palabra a Chantal Mayar. Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero decir es que lamento no estar con vosotros allí en carne y hueso en vez de en una traducción a bits, que, bueno, como toda traducción es otro tipo de máscara. Carlos Contreras tuvo en efecto la amabilidad de invitarme aquí para hablar de hilos e usos, unas imágenes que a mí me ayudaron a elaborar estrategias para observar el proceso mental. La capacidad de observar la propia mente y las estrategias para ello es algo que me ha interesado desde siempre, me atrevo a decir que desde la niñez. Por eso me he resistido siempre a someter mis escritos a una de esas categorías, en este caso la literatura, que terminan enclaustrando los modos de aproximación a lo real en compartimentos estancos, ¿no? Me parece estupendo por eso que nos hayan invitado a trazar relaciones o más bien canales para la convivencia de esas diferentes perspectivas. Lo cierto es que nunca pude evitar experimentar cierta sensación de equívoco al encontrar mis diarios en estantes o colecciones de narrativa, porque mi intención primera no fue nunca la de hacer literatura. Mi escritura ha sido siempre para mí, ante todo, un instrumento al servicio de la observación de mis movimientos de conciencia. No así el poema, del que por lo general la escritura del cuaderno es el material en bruto, porque el poema, para hacerlo, tal como lo entiendo, requiere una poiesis, que es, para mí, vuelvo a decir, una labor de desbroce cuya finalidad es la de desnudar el núcleo, eliminar lo prescindible, suprimir las envolturas, la paja o los vocablos que no lo dejan aparecer. Pues el poema, tal como lo entiendo, vuelvo a decir, es aquello que ha de volver a señalar la cosa coseando bajo la palabra que la nombra, porque el vínculo se pierde con el uso y con la universalización de los conceptos. Una piedra, por ejemplo, deja de ser esa piedra para convertirse en una piedra cualquiera, una piedra entre y como muchas otras. En el concepto piedra, la piedra desaparece. De hecho, el poema, el buen poema, no dice, tan solo sugiere, indica, y es por eso que quien se apega a la letra se pierde lo que dice.
No es que el poema no estuviese ya en la escritura en bruto, pero a lo dicho le sobraban aún palabras que, si bien le añadían a la experiencia el contexto que la hacía más comprensible, por eso mismo venía a situarla en superficie, en el lugar de la comunicación habitual, y al hacerlo despojaba lo escrito de su poder para transmitir la experiencia en su dimensión más recóndita, infinitamente más amplia, infinitamente más rica. Pero vayamos al tema. Si la escritura como método de observación de la mente tiene que ver con algún otro ámbito de conocimiento, evidentemente es con el de la psicología y, por supuesto, la filosofía, porque no olvidamos que la psicología se independizó tan solo a finales del siglo XIX, cuando se empezó a tratar como una ciencia experimental. Aquí yo no voy a hablar, por supuesto, y menos delante de un científico, de la objetividad científica, ni por supuesto lo mío es una cosa objetiva, sino todo lo contrario, y a mucha honra, es absolutamente subjetiva. No son pocos los filósofos y escritores que nos han hablado del mundo y o de la propia existencia como de un espectáculo. De Shankara o de Platón a Schopenhauer, de Zhuangzi a Calderón, ha sido una idea de lo más recurrente. Que veamos la existencia como algo ilusorio o que incluso la experimentemos como tal, no nos libra, sin embargo, de estar sometidos a sus vaivenes, por lo que, para lo que nos incumbe, da bastante igual que la veamos como real o como ilusoria. Pero, ¿y si pudiésemos asistir a la representación? ¿Y si fuésemos capaces de invertir la mirada y, en vez de enfocar el mundo que se despliega ante ella, enfocásemos el lugar en el que se refleja o se construye? Porque, en efecto, lo que vemos no es nunca la realidad, sino la percepción sensorial o cognitiva que tenemos de ella, o sea, el resultado de una síntesis somatocognitiva. Y si fuésemos capaces de observar el modo en que esto ocurre y dar cuenta de ese proceso, de seguir el hilo que entrelaza las imágenes, de asistir a la formación de los estados anímicos y controlar nuestras idas y venidas entre los usos sentimentales. Tomar conciencia de eso que llamamos mente no es ninguna sustancia ni ningún receptáculo, sino un proceso. Y que este proceso puede ser observado no es algo ni fácil ni evidente. ¿Cómo tomar conciencia de que tal proceso existe? ¿Cómo, si a cada una de nuestras secuencias le añadimos un yo en el que creemos firmemente? ¿Cómo, si entendemos que ese yo con el que nos estamos identificando es el actor de todos nuestros actos de pensamiento? En el siglo XVIII, John Locke y David Hume entendieron que el yo no es sino una idea que nos permite unificar las impresiones que se van enlazando por asociación o por contigüidad. De entre todos los filósofos europeos, ellos fueron los que más se acercaron, sin conocerla, a las enseñanzas de las escuelas indias, que nos llevaban en ello una importante ventaja. Unos 20 siglos, 25 serían ahora, les separan en efecto del primer gran tratado de observación mental, aquel en el que Patanjali describió el método por medio del cual la conciencia sería capaz de separarse lo suficiente del proceso mental como para observarlo, aquietarlo y lograr así el estado de calma. Para quien se hubiese interesado por aquel tratado, lo más probable es que el punto de partida del método cartesiano, por muy analítico que fuese, les hubiese parecido de una gran ingenuidad comparado con el indio. Bueno, voy a saltarme lo que pienso del cogito ergo sum.
También había escrito en India, concretamente en Cachemira, en torno al siglo II, un impresionante tratado de la representación dramática que hubiese hecho palidecer al propio Aristóteles y que dio lugar entre los siglos VIII y X a una larga tradición de estudios críticos acerca del tema. Una de las cuestiones de las que trataron y que aquí nos interesa fue el de la distancia estética. En un espectáculo teatral o cinematográfico, entre el espectador y lo que el espectador contempla se abre una distancia. Esa distancia es la que nos permite asistir a una representación trágica o escalofriante sin sentirnos devastados por la pena o por la angustia que experimentaríamos si nos concerniese realmente en la vida ordinaria. El espectador puede empatizar con los personajes, pero al no sentirse personalmente concernido, podrá disfrutar también de la obra, por muy terrible que sea lo que le ocurra al personaje. Por ello es por lo que el teatro puede resultar terapéutico. El observador del proceso mental es un espectador. El observador asiste desde cierta distancia a lo que ocurre en el proceso, independientemente de la naturaleza emocional u otra de aquello a lo que asista. Un observador bien entrenado también podría asistir de esa manera a su propia vida. Para ello tendrá que haber aprendido a distanciarse de los propios sentimientos, y eso requiere dos cosas. Uno, que el observador esté ya bastante bien familiarizado con el método de observación, y dos, que entienda en qué consisten los sentimientos y qué papel juegan en el proceso. Pero vamos por parte. Empecemos de nuevo por el principio. Para crear al observador, tendremos que habernos dado cuenta de que hay algo que observar. Eso requiere por lo general de alguna estrategia que nos permita crear una disociación entre lo que en terminología cartesiana, para entendernos, sería el yo y el pienso del yo pienso. Tal disociación abriría entonces el espacio necesario para la observación. Habría por un lado un sujeto de observación, el observador, y por otro un objeto de observación, los actos de pensamiento. Lo primero será pues situarnos de modo que podamos mirar. La imaginación puede ser una buena aliada para ello en los inicios, aunque después tengamos que quitarla de en medio porque si no se convertiría cualquiera de sus fantasías en un elemento más del proceso. Imagínense, por ejemplo, que el interior del cráneo es una sala de proyección. Cierren los ojos e imaginen. ¿La están viendo? Bien. Traemos ahora una silla pequeñita y la situamos en el centro de esa sala. ¿La vemos? Sentemos en ella a un espectador chiquitito. Frente a él, en vez de nuestra frente, una gran pantalla curva en blanco. El observador la contempla. Observa. ¿Qué ve el observador en la pantalla? ¿Qué es lo que en ella se proyecta? Esperemos. Vendrán imágenes. Dejémoslas llegar sin forzar nada. Imágenes. Colores que forman figuras, otras que no. Algunas sonoras, otras mudas, unas persistentes, reiterativas, otras tímidas. Imágenes que aparecen y una tras otra van pasando. Si le damos el tiempo necesario, el observador dará cuenta de las modificaciones, las alteraciones, los enlaces. Una tras otra, las impresiones, en este caso visuales, aparecerán en su propia naturaleza, fugaces, fugitivas, transitorias, en tránsito. De nada permanente puede dar cuenta el observador, porque no lo hay. Poco a poco el proceso mental irá adquiriendo ante él su justo valor, el de un perpetuo sucederse de impresiones,
sin más realidad de la que tienen las imágenes oníricas que se ensamblan por inercia o por afinidad. Claro que cuando abramos los ojos y volvamos a la realidad, como suele decirse, el observador habrá desaparecido. Habremos vuelto a identificarnos con cada uno de los actos de pensamiento, con cada uno de los momentos del proceso. Para que esto no ocurra, o no de manera tan continuada, el entrenamiento es evidentemente indispensable. Bien, hasta aquí puede que hayamos podido darnos cuenta, uno, de que hay un proceso y dos, de que el yo con el que nos identificamos es en realidad un sustrato o supuesto que nos permite unificar las secuencias de ese proceso y así poderles dar un sentido, una dirección. El problema ahora será averiguar de qué modo podemos seguir el proceso y dar cuenta de él. Tardé toda una vida en comprender que la escritura era para mí no solo un medio de concentración, sino también una manera de tomar distancia de mí misma, ese mí propiamente mismo, puesto que se forma con las repeticiones y no es otra cosa que el conjunto de todas ellas. El propósito de las antiguas técnicas de atención, de las que tenemos noticia en India, en China y en algunas escuelas griegas presocráticas, era conseguir un estado de calma más o menos permanente. El estado de calma depende de la sucesión de imágenes, de que se ralentice lo más posible o llegue incluso a desaparecer, para lo cual se trataba de evitar el que la mente vague o divague y siga salivando como la araña, enlazando sin propósito imagen tras imagen, idea tras idea, activando emociones que al contacto con ellos se convierten en sentimientos, que a su vez darán lugar a acciones, que crearán sensaciones, que desencadenarán emociones y así sucesivamente en un proceso sin fin que a menudo, si no se logra controlar, acaba en confusión o incluso en ofuscación. La araña es la mente, su presa, la conciencia a la que digiere para nutrir al yo que engorda en el proceso. Porque para alimentarlo basta con que creamos lo que la araña nos cuenta. Adherimos a una idea y esa idea hace el yo. Adherimos a un sentimiento y ese sentimiento hace el yo. Yo soy mis adherencias. Pero no hay mente en realidad, ni hay araña. La mente como la araña son metáforas que utilizamos como soporte, porque el lenguaje así lo ordena, lo dispone, lo prescribe, para hacer manejable lo inestable. No hay mente, hay proceso. No hay araña, pero hay hilo. Y el hilo puede ser observado. ¿De qué está hecho el hilo, pues? De saliva, por supuesto. Una saliva tan resistente como la seda de la araña. ¿Qué ingredientes la componen? Imaginaciones, percepciones, sensaciones, razonamientos, recuerdos, voliciones, etc. Todos estos movimientos o actos de pensamiento, como los llamaba Descartes, que se suceden y se entrelazan de manera continua, generándose unos a partir de otros por asociación o por contigüidad. Si imaginamos el hilo formando una onda, otra imagen que puede sernos de utilidad ahora, veríamos situarse cada uno de estos actos o momentos del proceso como burbujas en las curvas del hilo, unos arriba en las crestas, otro abajo en los valles. Y la amplitud de la onda y por tanto el grosor de esas burbujas que se alojan en las curvas dependería de la intensidad de la idea o de la sensación. Aquello que se sigue por asociación o contigüidad son en realidad imágenes mentales. La mente nunca piensa sin fantasma, decía Aristóteles. Y ciertamente cada acto de pensamiento, incluso el más abstracto, va indefectiblemente acompañado de alguna representación.
Por mucho que los filósofos hayan pretendido entender los conceptos como abstracciones desprovistas de cuerpo, no hay idea que no se presente con algún tipo de imagen representativo, sea esta metafórica, simbólica o sígnica. O sea, podrían ser cifras, letras o cualquier otra cosa. Imágenes, pues. Fantasmas que, asociados a alguna sensación, suelen dar acceso a impresiones anteriores alojadas en los nudos en los que a menudo volvemos a situarnos. Llamamos pasado al resultado de la reiteración de ciertas impresiones. Las impresiones que se reiteran endurecen las secuencias. Los nudos se consolidan o se enmarañan. Bien, pero las imágenes no son neutras. Suelen ir acompañadas de algún estado de ánimo. Llamo usos a las múltiples modalidades del ánimo que acompañan las imágenes y tiñen, por así decirlo, de un determinado color el hilo y le confieren una determinada sonoridad. Mientras la mente procesa, es decir, mientras el proceso procesa, puesto que no hay mente sino solo proceso, nos iremos encontrando situados en sucesivos estados de ánimo. Según cambie el tenor de las imágenes, iremos pasando de un uso a otro uso. Y el uso es también algo que puede ser observado. En los lugares de la conciencia resulta bastante complicado actuar sin ayuda de la imaginación. Las palabras, como es sabido, tienen tendencia a perder su referente con el uso y terminan convirtiéndose en metáforas muertas. Los conceptos son metáforas muertas. El hilo no es un concepto, es una metáfora viva. El uso no es un concepto, es una representación. Y al igual que el hilo nos ayudó a comprender la sucesión de actos de pensamiento, los usos nos permitirán trazar un mapa topográfico que nos facilitará la entrada en los territorios afectivos. Un mapa topográfico es la representación gráfica de una superficie. Difícil topografiar lo que llamamos mente, que no es un algo sino un hacerse. Más difícil aún cuando no se trata de una superficie, sino de un espacio dinámico de 4 o más dimensiones, distribuido en distintas capas o membranas superpuestas. Imaginemos fibras mentales en forma de uso, cuerdas o fibras tensas abultados en su centro que entre todas forman un haz de distintas densidades. Cuerdas que contienen o son modos sentimentales. Así es como lo veo. Un uso es un haz de fibras o membranas porosas superpuestas que se convierten en vías o canales para que el yo que se introduce caiga o se aloje en ellos por un tiempo, hasta saltar a otro uso. Cada uso lleva aparejado su síntoma, el de la tristeza, el llanto, el de la alegría, la risa, el del miedo, el temblor. A veces también, al igual que ocurría con el hilo, las imágenes que los usos llevan asociadas acudirán a rescatar impresiones anteriores, huellas que en este caso no se encuentran alojadas en nudos, sino en pliegues. Pues lo que en el hilo son nudos, en los usos son pliegues. Cuanto más profundo sea el pliegue, mayor será la atracción que esas impresiones ejerzan sobre la voluntad, y más tenderán estas a reiterarse. Mayor será entonces también la posibilidad de que alguien viva en pasado. ¿Y cuál es el papel de la escritura en todo esto? La escritura, como dije al principio, es sobre todo un estado de atención, una disposición, o si se quiere, un modo de situarse frente a las evoluciones del mí para poder dar cuenta.
Recordemos a Michaud, por ejemplo, Henri Michaud, inmediatamente después de la ingesta de mescalina, apuntando en su cuaderno las fluctuaciones, los delirios, los fantasmas. No le resultaba posible dar cuenta de ello mientras estaba bajo los efectos de la droga, evidentemente. Aquí, en cambio, no se trata de aprender estados alterados de conciencia, por lo que nada nos impide dar cuenta del proceso al mismo tiempo que se esté dando. Y ahí entra la escritura. La escritura centra, concentra. Esa es su ventaja. Es un punto de anclaje. Y bien, tenía más que decir, porque la pregunta sería, bueno, ¿y quién observa al observador? Pero lo dejaré para otro momento, porque me temo mucho Sí, sí. pasarme del tiempo. Gracias. Bueno, tendremos... ¿Cómo? Gracias. Gracias, Central. Tendremos oportunidad de debatir sobre quién observa al observador o qué pasa cuando el observador se observa a sí mismo y muchos de los otros conceptos poderosos que has comentado. Seguro que en sus mentes o en sus procesos mentales ya hay algunas preguntas que después le trasladaremos, pero escuchemos a José Ramón, que te tengo aquí. Es que estaba tan concentrado, no estaba escribiendo en este estado de atención, pero sí que estaba en un estado de atención sin escribir. Bueno, José Ramón, su intervención es La colmena científica o El café de Negrín, la obra que ya lo hemos comentado antes, que ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2011 y que habla sobre cómo era el día a día en el Laboratorio de Fisiología General que Juan Negrín dirigía en la residencia de estudiantes en los años 20 y 30. Un lugar y un momento histórico en el que convivían las artes y las ciencias, el diálogo y la tolerancia, que son otro gran ejemplo de simbiosis, que es el leitmotiv de este ciclo. Creo que, Juan Ramón, quieres proyectar primero un pequeño vídeo y a continuación... Primero, disculpas, estoy encendiendo esto para no pasarme con el tiempo infinitamente. Y, por cierto, una explicación, porque nos verían que estábamos así como muy concentrados, es que hay un monitor aquí y estábamos viendo a Chantal, que lo teníamos detrás. Cuando Carlos me llamó para hablar de esto, lo primero que pensé es que como ejemplo de simbiosis ya lo tenía a él, en el sentido, bueno, la simbiosis es la interacción entre seres de especies distintas y el día que conocí a Carlos, está aquí Alicia Gómez Navarro, que no me dejará mentir, me lo presentó a él y a una física, si no recuerdo mal, o una química, que en ese momento eran residentes, eran los herederos de aquellos residentes de los años 20 de la residencia de estudiantes, con lo cual tenían pared con pared a una científica y a un poeta. Es decir, era el juego precisamente que a mí me parecía fascinante de la residencia, de esa mezcla de saberes que en esta obra hay una frase que a mí me parece la más importante y por supuesto no es mía, era de Marie Curie, que en un congreso de sabios en el año 32, creo, dijo exactamente: la especialización nos puede llevar a la barbarie. Y efectivamente ese solo hablar entre, como pasaba en el planeta de los simios, solo comer los chimpancés con los chimpancés y los gorilas con los gorilas, que parece ser que ocurría en el comedor, en los descansos de rodaje, nos puede llevar a no saber absolutamente nada del otro y a no descubrir cosas, porque siempre se descubren cosas en esa otra parte. Cuando Carlos me propuso si pensaba poner algún PowerPoint o alguna cosa así, yo estoy por la abolición del PowerPoint, pero sí que se me ocurrió pedir que pusieran
3 minutos de la grabación de la representación. Si los podéis poner y luego ya comento a partir de esto, cuando queráis. Disculpe, Justa, me pasa siempre. No sé qué relación puede tener, pero siempre que me quito el ojo estornudo. Ya ve, fisiología. A los muchachos les impresiona mucho esto del ojo. No hay nada que despierte mejor la curiosidad de un niño que las palabras. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funciona un coche? ¿Cómo funciona el tren? El corazón, el cerebro, un ojo. Yo solo busco que piensen, que observen y traten de expresar. ¿Bien? Higiene y fisiología humana en la escuela primaria. 8 años. Yo vivo y para vivir necesito cosas. Yo y el agua, yo bebo. Yo y el aire, yo respiro. Yo y la comida, yo como. Donde yo esté tiene que haber aire, comida y agua. Yo tengo que beber, tengo que comer y tengo que respirar. Yo toco las cosas, tocar. Yo cojo las cosas, coger. Yo miro, mirar, ver. Yo escucho, escuchar, oír. Yo puedo trasladarme de un sitio a otro. Yo puedo mover alguna parte de mi cuerpo. Yo puedo estar enfermo. Yo puedo tener enferma alguna parte del cuerpo. A mí puede faltarme alguna parte de mi cuerpo. Mi cuerpo tiene un cierto grado de calor. La piel que cubre nuestro cuerpo. La limpieza del cuerpo. Yo nací, vivo y me moriré. Lo que entra en el cuerpo para vivir y lo que tiene que salir del cuerpo para no morir. Puerto Pajares, Colunga, Luarca, Madrigal de las Altas Torres, Finisterre, Alba de Tormes, Alhama de Granada, Besalú, Cádiz, Cervantes, Cajal, Francisco de Goya, Unamuno. ¿Qué es España? ¿Qué es España? Bueno, he escogido este fragmento de 3 minutos, en primer lugar, porque este mismo fragmento, o casi exactamente, se puso aquí en una exposición que hubo sobre la enseñanza hace ya algunos años. Lo de los años, yo es que 2020 me ha durado 3 años, estoy muy despistado, a lo mejor fue 2018, una cosa así, ¿no? Y se utilizaba ese mismo fragmento de un ensayo general que se hizo en el Salón de Actos de la Residencia. Lo he escogido porque quería hablar al mismo tiempo de ese momento de la residencia y de la ciencia, pero además de lo que implica la literatura como simbiosis, como mezcla de los trabajos de seres de distintos planetas, como veremos, y en ese sentido había muchas cosas que añadir. Y además porque en este fragmento, como habrán visto, muchas de las palabras no son mías o no podría decir que son mías. Lo que dice la maestra, bueno, habrán visto que comienza, son 2 personajes que son 2 maestros vinculados a la Institución Libre de Enseñanza. Ángel Llorca, que fue director de un colegio que todavía funciona en Cuatro Caminos, y Justa Freire, gracias. Y Justa Freire,
que fue una maestra que luego fue también directora de un colegio y que fue profesora, fue maestra en ese colegio, y que era uno de los 500 socios de la Sociedad de Conferencias que hacía posible pues, la presencia en Madrid, en la residencia de estudiante, de Einstein, de Marie Curie o de Howard Carter, ¿no? Lo he escogido también porque, bueno, habrán visto que Ángel Llorca era tuerto y uno de los trucos que tenía para captar la atención de sus muchachos era sacarse el ojo y enseñárselo. Y lo que dice es, si hay algo que consigue captar la atención de un chico es cómo funciona esto, cómo funciona un tren, un brazo, el aparato digestivo, lo que sea. Y ese cómo funciona forma parte precisamente de ese primer empeño hacia la ciencia. Seguidamente se cambia la pizarra que se ve al fondo, se convierte en un cuaderno y son apuntes de este maestro, Ángel Llorca, para niños de 8 años. Es una clase de fisiología, de ciencia, para niños de 8 años. Y me gustó mucho pensar en ese momento que casi parece un poema, aunque son unos apuntes para una clase, porque de algún modo me recordaba hilos. Ya lo hablaremos. Termina la escena con uno de esos juegos a los que jugaban los residentes, que era intercambiarse nombres bellos de pueblos de España. Madrigal de las Altas Torres, Alhaurín de la Torre, La Bañeza, lo que sé. Nombres que resonaban y que de algún modo resuenan a un cierto espíritu de algo que no podemos mencionar con otras palabras que no sean el topónimo para cada uno, ¿no? Y luego finalmente se estaba fundiendo todo eso con una imagen, con un audiovisual que seguramente ustedes conocen, que es un audiovisual que se sacó a la luz a principio de este milenio, que se le dio el título de ¿Qué es España? Y termina precisamente con esa pregunta, que es una reflexión acerca de qué quiere ser, y en ese qué quiere ser, en ese documental se subrayaba especialmente la presencia de científicos, cosa de la que no estábamos sobrados, pero por eso se hablaba más de qué es España, qué quiere ser España, ¿no? He mencionado el hecho de que me gustaría contar un poco a la vez ese juego de literatura y simbiosis y a la vez el trabajo de la ciencia. Si se han fijado en esta pequeñita escena, hay un trabajo, creo, especialmente interesante de uno de los actores de este proceso, de una de las personas importantes en este proceso, que es el escenógrafo. El escenógrafo pensó en un suelo que recordase las baldosas hidráulicas, de tal manera que nos llevaba a un tiempo determinado, casi diríamos a un tiempo y un país determinado, que luego se transformaba en un suelo agrietado cuando llegaba en una última escena el comienzo de la guerra. Y luego tenía a la vez al fondo una pizarra que, como ven, se podía transformar y ser el lugar para que se pudiesen proyectar audiovisuales u otros juegos como este poema, este apunte para niños de 8 años. En ese sentido, una cuestión que tiene el teatro, siempre lo mencionan los semiólogos, esto de que en teatro todo signo es ostensible. Así como decía Chantal, escribimos piedra y ya no es la piedra concreta, sino que puede ser todas las piedras. En el momento de la puesta en escena, en la literatura escribimos piedra
y luego en la puesta en escena alguien tiene que tomar la decisión de un hecho muy concreto, de una imagen muy concreta, de un objeto muy concreto. Les recomiendo, si no lo han visto, en el DVD de la película Sarabande de Ingmar Bergman, hay un momento en el que el director de arte está frente a 100 vasos y dice, ahora va a venir Ingmar para decidir qué vaso sale en esa secuencia. Entonces hay un momento en el que entra lo absolutamente concreto. El signo es ostensible, es decir, todo lo que aparece en escena es significante y es significante para alguien, que les puedo contar que una amiga fue con su marido a ver La Función, su marido era científico, y cuando salieron le dijo, ¿qué tal? ¿Te ha parecido? Y dice, me ha gustado, pero en la pizarra había una fórmula que estaba mal. Es decir, todo lo que ponemos sobre el escenario es un significante muy poderoso, tan poderoso que puede sacar de la historia a un espectador porque determinado detalle no le cuadra o le hace entrar en preguntas. También ocurre, como mencionaba Chantal, el hecho de que lo que estamos presentando es una historia frente a la cual el espectador toma una distancia, pero hay veces que con una frase, con una palabra, con mencionar Madrigal de las Altas Torres, a un espectador le damos un puñetazo en el hígado y abre una ventana de su propia historia. Y ¿te acuerdas, Barde, que cuando hacíais las manos, hace 20 y tantos años, salíais de la función y algún espectador os decía, habéis contado la historia de mi vida? Se ponía a contaros la historia de su vida y no se parecía en nada a la función, pero se había abierto una ventana a todo ese mundo. En este juego literario, que es un juego literario en el que la literatura es solo un pedacito de todo un hecho de arte mayor, muy a menudo nos encontramos con que lo que podemos contar es muy poquito, pero seguramente se van a abrir muchísimas más ventanas. Hablan de que en esa obra se cuenta lo que era la residencia, no se cuenta nada, si es que no da tiempo. Además, salen solo, en la función salían solo 6 personajes, llegaban a ser en el libro hasta 9, pero en realidad no da tiempo a contar casi nada de una historia que además sucedió durante una época tremenda, brillantísima. O sea, un país en el que, o sea, una ciudad en la que en una esquina podías encontrar a García Lorca y en la siguiente te podías encontrar pues con... bueno, no voy a dar nombres porque me lío y luego no hay manera de tirar. He hablado de una partecita de un objeto de arte mayor y he mencionado el trabajo del escenógrafo. Obviamente han visto ustedes a 2 actores que encarnan de una manera determinada esos personajes. Yo he tenido la fortuna de ver algunas obras mías representadas en distintos lugares por distintas personas y solo la fisicidad del actor ya da significados diferentes, ya le ofrece al personaje cosas diferentes. En este caso, el director de escena, que además que es uno de los grandes talentos de este país, Ernesto Caballero, que además es dramaturgo, además de decidir cómo es, por ejemplo, el tempo en el que esta actriz recita esa lección para niños de 8 años, toma decisiones porque, parece que no, pero este trabajo tiene bastante que ver con el proceso científico. Primero hay una parte de compilación de datos, luego esos datos se van llevando a unas determinadas hipótesis y luego hay un momento, subes al escenario y el escenario decide qué es lo que se cae, qué es lo que sirve y ahí el director de escena, si tiene la confianza suficiente, te llama un día y dice, oye, esta escena la tenemos que quitar.
porque no funciona, porque se cae. O toma una decisión, como en este caso, hay un personaje importantísimo que es Miguel de Unamuno, pero es que tiene apenas 2 minutos en escena. Un actor es una cosa muy cara, dicen, y entonces tienen que doblarlo los otros. Ernesto se agarró a una frase célebre que utilizo en la función de Unamuno, y hizo que Unamuno fuese un coro de 4 actores, porque, como decía don Miguel de Unamuno, si alguien no se contradice es porque no dice nada nunca. Entonces, si Unamuno era capaz de discutir consigo mismo y cambiar de opinión honradamente de una esquina a otra. Esto estoy jugando con la parte de el trabajo de ese objeto de arte que es la puesta en escena. Que no, claro, hablamos de literatura, pero insisto, la literatura es una partecita. Algún día me contarán José García Velasco y Alicia Gómez Navarro por qué demonios me encargaron a mí esta obra. El caso es que una vez que se planteó precisamente, y ahí vamos, ese momento importantísimo de la ciencia que queda ensombrecido en la residencia por la presencia de 3 gigantes de nuestra cultura que se lo comen todo, que son García Lorca, Dalí y Buñuel, que de hecho sucede, uno de los protagonistas de la función es Moreno Villa, que es ese otro. Ya saben que en las fotografías a veces ponen Dalí, Buñuel, García Lorca y otro. Pues ese otro era un poeta, pintor y experto en archivos, etcétera, que era José Moreno Villa. Y memoria además de toda esa época, con unas memorias interesantísimas que corran a buscarlas. Cuando se plantea esto, nos encontramos con una historia que conocen unos pocos, y a veces el teatro, la literatura, lo que sirve precisamente eso, para que se dé a conocer una circunstancia que creo en ese momento histórico era muy importante. En la residencia de estudiantes se ubicaron 4 muy importantes laboratorios de lo que podríamos llamar algo así como un posgrado hoy para la Universidad Española, en los que hubo científicos muy importantes dirigiendo esos laboratorios, y de ahí salieron, si se ayuda, antes o después sale algo. Y de allí salió pues, Severo Ochoa, por ejemplo, entre otros muchos. Además, una de las historias emocionantes y duras que aprendí es que de los médicos mexicanos que había hacia el año 50, pues creo que era uno de cada 4 era un exiliado español. Y claro, muchos venían de ese lugar, de esa tradición. En el proceso de hablar de esa residencia, una cosa que me planteé fue el hecho precisamente de la ciencia como creación y cómo se vivía. En la función se ve, hay jazz, hay un momento en que los estudiantes se ponen a cantar un fragmentito de ópera, que invenzione prelibata, brava, brava in verità. Porque era así, porque estos estudiantes no solo eran estudiantes de ciencias y especializados en ciencias y encerrados con un grillete en un laboratorio, sino que además estaban abonados a la zarzuela y veían ópera y iban a conciertos, etc. Una cosa que también he aprendido en el contagio inevitable en este proceso de escritura sobre la ciencia
es que los científicos a los de letras nos ganan por goleada. Es decir, los de letras por lo general somos analfabetos funcionales respecto a muchas de estas cosas. Yo he tratado de que mi sobrina, que es física, me enseñase un poco y no he pasado de la primera ley de Newton. Y sin embargo he conocido científicos que conocen muchísimo de pintura, que conocen muchísimo de literatura, que conocen muchísimo de música, y en un lugar como este no puedo evitar acordarme del ingeniero de caminos Álvaro García Meseguer, que era un especialista en hormigón armado, pero que a la vez pues hizo una revisión completa del diccionario de la Real Academia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese poderío de los científicos de tener esa capacidad me parecía envidiable y me parecía que subrayaba esas palabras de Curie, eso de que la especialización nos lleva a la barbarie, el hecho de que hay un momento en el que nos hacen elegir tal vez demasiado pronto y nos dejan de enseñar la otra parte del mundo. Y de pronto dices, ya no sé nada de eso porque no vuelvo a oír esos nombres, si no es pues, los que tienen hijos y vuelven a oír lo de Boyle Marriott y cosas así, ¿no? Entonces, ese proceso intelectual me pareció especialmente interesante porque era además un signo de la residencia. Eso que he comentado antes de Carlos y su compañera, del poeta y creo que era química, ahora que lo recuerdo, del poeta y la científica pared con pared, era lo que sucedía de forma natural, de modo que había un poeta, que había al lado un químico, que a lo mejor incluso compartían habitación, que había otro en otra habitación, estaban estudiando idiomas. Eso no he sido yo. No. Es fantasmas. De tal modo que uno puede entender que en las comidas, como sucede ahora por lo que me han contado, se puede producir ese contagio, que un científico habla de lo que está haciendo y eso le sirve a un músico para imaginar algo que tiene que ver con lo que está preparando. Ese juego de contagio me parece que era una de las llaves de la excelencia que buscaba y que encontró la residencia de estudiantes y que ha reproducido en este tiempo, que como saben ya no llega un gamberro de 17 años como Buñuel, porque llegan muchachos de posgrado, del tercer grado universitario, de doctorados, etc. Tuve una oportunidad muy especial cuando se hizo esta segunda edición. Me propusieron hacer una presentación y se me ocurrió una pequeña gamberrada, y es que no leyeran fragmentos actores, sino los residentes de ahora. Los que dentro de 50 años recordará a la gente, esta señora que ahora es presidenta del Parlamento Europeo, pues fue residente de la residencia de estudiantes, este historiador, este biomédico, que además me enseñaron algunas cosas en unas cuantas conversaciones sobre mi vida de hoy, y creo que se lo comenté a Alicia. Pensé, si tenemos 500 como estos, este país tiene remedio. Respecto del trabajo, de ese trabajo científico, antes comentaba con Pera que la obra me dio lugar para hablar luego, durante, pero sobre todo luego, con científicos que habían visto la función y que de pronto a veces hablaban conmigo como una especie de desahogo, de decir, por ejemplo, es que aquellos eran pioneros y podían hacer lo que les daba la gana. Ahora vivimos en esa prisión de publica o perece, me dijo uno, que me pareció una imagen bastante triste y dura, ¿no? Esto de publica o perece. Pero sí que
tengo la sensación de que efectivamente estos científicos hacían algo similar a cómo se trabaja en arte. Esa disponibilidad de la que ha hablado Chantal, que me he acordado de un actor maravilloso nuestro, que es Paco de la Zaranda, que él con su acento flamenco lo resume en una frase, dice: si lo buscan no viene. Entonces hay que tener el tiempo y la paciencia suficiente como para no ir a buscar, y en ciencia entiendo que seguramente pasa, no ir a buscar un resultado concreto, sino picar piedra, picar piedra, picar piedra, y aparecerá o no aparecerá, y hacerlo con la paciencia suficiente, como si no importase que no fuese a salir nada, que de hecho al parecer es uno de los resultados inevitables en la mayor parte del trabajo científico. Es decir, he estado 20 años y al final descubro que no hay relación entre las moscas de patas lisas y las moscas de patas rugosas. Entonces, ese juego de estamos aquí, la ciencia es una fiesta y estamos disfrutando del simple hecho de trabajar en ello, esperando que salgan los resultados que sean, también tiene que ver con determinados caracteres. Y ahí apareció desde un principio, por una pequeñita anécdota, pero luego se fue agigantando, el personaje de Juan Negrín y, por supuesto, el personaje de Ramón y Cajal. Tipos que precisamente tuvieron muy claro, curiosamente de algún modo también Marie Curie, que tuvieron muy claro que lo que tenían que hacer era formar equipos y que lo que tenían que hacer era empujar a otros. Entonces hay determinadas anécdotas que planteo en la función, en la historia de la función, que juegan sobre eso, el hecho de que Negrín se quitase parte de su sueldo para que se lo diesen a los becarios, a los estudiantes, el hecho de que comprase todas las revistas que había por Europa sobre fisiología, cuando el problema muy a menudo era no enterarse de lo que pasaba afuera. Y de hecho, claro, uno de los grandes hechos, que es un hecho pequeñito en números absolutos, pero que es uno de los grandes hechos de esos momentos, es la fundación de la Junta de Ampliación de Estudios. El hecho de que 2000 personas fuesen a estudiar a los grandes centros de conocimiento europeos y trajesen ese conocimiento aquí. Entonces, bueno, veo que miras el reloj, cierro simplemente con una cuestión. Me gustó mucho poder unir las dos cosas, el hecho de ese trabajo en común y gozoso de esos jóvenes científicos en la residencia y el trabajo en común de un grupo de personas que intervienen cada uno dando lo mejor que se le ha ocurrido para ese hecho de arte. En ese pequeñito fragmento habrán visto que hay uso de audiovisuales, que hay un momento de espacio sonoro, de un pequeñito fragmento musical, que hay la intervención, por supuesto, de los actores, que hay un juego con la iluminación, que hay algo muy importante para teatro, que es la convención. O sea, se habrán visto al final el actor que hace Moreno Villa tiene detrás una silla puesta boca arriba. Esa silla puesta boca arriba es un microscopio, cuando se pone boca abajo es una silla, es decir, ese artefacto mágico que tenemos en teatro, que es la convención, de esto es mi espada galáctica y ya no necesito disimular más, esto es una espada y ustedes están convencidos, ¿no? Entonces, ese poder unir las dos cosas me pareció especialmente hermoso. Y
ya hablaríamos de la recepción, que es la escritura final, en realidad, del espectáculo. Y ya me callo, perdón. Bueno, gracias, José Ramón. Yo creo que tenemos unos minutos para diálogo, preguntas. Si alguien te preguntas, que me lo haga saber. Yo de momento sí que tengo, claro. Y no solo porque tenía algunas preparadas por si acaso, sino porque escuchándoles continúan. Y casi empezaría por Chantal, un poco en la línea de... Porque además, yo no sé, yo no conozco en profundidad su obra, Chantal, pero yo veo que hay una ansia de conocer, de comprender. Usted misma decía que no hace literatura, es como que la escritura es una herramienta, es un estado de atención, es una herramienta para llegar a conocer. Y todas las referencias, al final, esto de los estados mentales, de la mente, sí ha habido mucha filosofía, que es fundamental para dar este contexto, mucha psicología, pero en esta línea de simbiosis, todas sus ideas, ¿usted ha tenido la oportunidad o el interés de hablar con neurocientíficos, de leer las obras, yo qué sé, de Antonio Damasio, de gente que está... ¿Y qué le ha parecido? La ciencia al final tiene unas limitaciones, ¿no? Y la subjetividad no le gusta. Al arte sí, obvio. Y a veces hay desencuentros. Pero ¿cómo ha sido su vínculo con el conocimiento científico? Sí, bueno, además yo sí que lo he leído y otros muchos, pero sí, me han esclarecido muchas cosas, pero son cosas siempre muy puntuales, ¿no? Porque la ciencia, pues no es difícil que la ciencia abarque teorías muy de conjunto, sino que va a cosas muy específicas. Tiene que ser así, porque si no, o sea, no puede abarcarlo todo. Tiene que centrarse en cosas específicas. Que luego muchas cosas específicas den lugar a una teoría más amplia, bueno, pues puede pasar, puede que no, ¿no? Es verdad, ¿no? Lo que decías de Marie Curie. La especialización es buena en ese sentido, de que dentro de esas cosas muy específicas uno llega a ciertas, diría yo, es que no sé muy bien cómo llamarlo, porque al fin y al cabo las teorías también dependen del instrumento que barajamos, ¿no? El instrumento también crea realidad, ¿no? Y eso no lo podemos perder de vista, ¿no? Entonces, al final, una teoría nunca es verdadera. Una teoría tiene que poder falsarse, como decía Popper, ¿no? Y si no es falsable, es que no es científica, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo siempre he echado en falta, a pesar de todo el esclarecimiento que podían darme en muchos sectores, es esa visión de conjunto, ¿no? Que, sobre todo en las ciencias médicas, ¿no? O sea, que se pierde de vista el organismo entero de tanta especialización dentro de la especialidad, ¿no? O sea, no hay ya, no sé, un dentista pues tiene también subdentistas que se ocupan de las subpartes de los dientes, ¿no? O sea, entonces siempre he echado en falta algo. Y no digo que subjetivamente no lleguemos a algo mejor, no, es distinto, simplemente es diferente. Claro, absolutamente. O sea, y el ejemplo de la medicina es buenísimo, ¿no? O sea, tradicionalmente
o sea, siglos atrás la medicina era más holística. En el momento que se va conociendo tantísimo sobre el cuerpo humano es imposible abarcar todo y tienes que especializarte, y ahora empiezan a descubrir pues, procesos del cuerpo, que hay un sistema, la microbiota está relacionada con una cosa, la inflamación con otra, y dices, y a alguien le duele el pulmón y va al médico del pulmón cuando el origen, claro, y aquí falta esta visión global, pero lo bonito de la simbiosis es que se haga ese esfuerzo para encontrar puntos en común, ¿no? Y a mí una cosa que y casi que paso a José Ramón también para ir intercalando, pero que me la sugería usted, Chantal, a escucharla, ¿no? Porque solemos hablar de cómo ciencia y arte se inspiran, pero siempre es como que los artistas escénicos o pintores están más receptivos a los conceptos que vienen de la ciencia, ¿no? De decir, uy, mira qué interesante esto que me ha contado el físico cuántico y esto me sirve para crear una historia o lo otro. Y al científico le gusta pero no, es como que no incorpora a su manera de pensar elementos de otras disciplinas. Es decir, un científico puede disfrutar del arte, pero cuando le dices, hay metodología en el arte. Por ejemplo, me lo recordaba cuando Chantal hablaba de las imágenes, ¿no? Y de las representaciones, de esas burbujas. Dice, aquí, aunque sea en el proceso de creación de hipótesis, o sea, ¿qué puede incorporar el científico metodológicamente hablando del arte? Y casi en las residencias, ¿qué conseguían los científicos que obtenían de esa interacción con los artistas, ¿no? Claro, yo creo que hay precisamente el recordar que limitarte al pulmón igual no es mala idea, porque hay cosas que se pueden observar de otra manera. Estaba recordando un espectáculo muy especial que vino por Madrid hace unos años, de Christoph Marthaler, que se llamaba La mosca de la fruta, y bueno, había una serie de científicos que experimentaban acerca de, digamos, los usos amorosos, el hecho de que el amor tiene que ver con, pues eso, la dopamina, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto se paraba la acción y sonaba, por ejemplo, Pourquoi me réveiller, de Werther. Y entonces, claro, a mí me gusta mucho una frase de Oscar Wilde que dice que la música nos recuerda sentimientos que nunca hemos experimentado, que es una de esas paradojas que le gustaba hacer. Pero es verdad que hay desde el arte tal vez una manera de decir, vale, todo eso está muy bien, pero todavía nos falta algo para comprendernos, porque no se puede explicar el Werther de Massenet solo con, por ejemplo, solo con marcando música. Por más que lo pueda hacer, que antes hablábamos de esta cosa de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial a lo mejor puede componer una sinfonía, pero de momento no va a poder llorar escuchándola. Entonces, tal vez por ahí, y ese es, digamos, nuestro... algo que yo he pensado mucho con el teatro. Antes decía que es limitadísimo el tiempo que tienes para contar las cosas, etc. Y entonces a lo mejor podemos llegar a un determinado conocimiento, a una determinada idea, mediante la emoción. Es decir, esto no te lo voy a explicar con palabras, pero este gesto, esta música, esta luz, etc., te van a llevar a una sensación que te la vas a llevar a casa y luego ya la digerirás y podrás hacer como... Antes, cuando hablábamos de esto de las preguntas, me estaba acordando de una cosa que atribuyen a Gregorio Marañón, que decía que siempre la pregunta buena se le ocurría bajando las escaleras. Entonces, una cosa así, el hecho de que en realidad cuando escuchas una sinfonía, cuando ves una función de teatro, cuando lees un poema, eso es como una piedra en el agua y sigue dejando unas
como una pregunta dentro de una parte de tu cerebro. Esa es la parte que tal vez se le puede aportar a la ciencia en el sentido de tú sabes que tienes que seguir investigando porque lo sabes. Además, simplemente te lo recuerdo, pero tú lo sabes. Entonces, por ahí yo creo que va un poco el juego. Y en el caso de la residencia, además, yo creo que era esa sensación de esto no es una cosa triste que hay que hacer, esto es una fiesta. O sea, estar trabajando con el microscopio todos los días, pasando una cosita y apuntando unos resultados, esto es una fiesta. O sea, el conocimiento es algo maravilloso. Entonces, bueno, por ahí era un poco el juego y yo creo que por ahí es un poco eso que llaman ellos el espíritu de la casa. Sí, no, pero es verdad que yo empecé mi doctorado y no era una fiesta. Y lo dejé. Y lo dejé porque tenía una vocación así similar, yo creo, a la vuestra, de comprender mejor el mundo. Yo hacía polimorfismos genéticos del alcohol deshidrogenasa. En teoría tenía 4 años para hacer esto. Después de un año dije, no puede ser. Es verdad que la ciencia, por necesidad, lo decía Chantal, tiene que comprender si esa mutación genética concreta está relacionada con una enfermedad hepática o no. Pero al final te pierde el contexto de vista. Entonces, yo creo que enriquecer mira, me están salvando y hay una pregunta. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina Álvarez Puerto. Algunos me conocen como Mita Alba. Y sí, te he salvado, bueno, no pretendo, pero a la pregunta que lanzabas también a todos, ¿no? Y a Chantal sobre este pensar, ¿no? Esta no receptividad quizás que observas, ¿no? En los científicos. Se me ocurre ahora recordar a Tomás de Aquino cuando decía que pensar es una forma imperfecta del acto de intuir. Ya Chantal antes ha mencionado la imaginación y me parece que la intuición es realmente ahí una hermana, ¿no? Dentro de este proceso. Bueno, dicho esto, quería saludar especialmente a Chantal, cuya obra Matar a Platón tengo con mucho amor dedicada en casa. He venido con la ilusión de encontrarte, Chantal, físicamente, y creo que Gutenberg te ha hecho llegar hace muy poco un poema que, bueno, luego se editó en el año 2011, pero le dediqué una cita de un libro tuyo, que quizás ahora no es el momento y más tarde, si el aforo está dispuesto, me encantaría leértelo, porque creo que hay una parte de cómo has explicado la relación del proceso creador a través del observador, que se observa a sí mismo, y bueno, lo has dejado ahí, ¿no? Para una charla posterior. Quien observa es observador y tiene bastante como relación, me hacía muchísima ilusión leértelo. Por otro lado, quería comentar, y ya termino con esto, que soy justo hija, me gusta decir, de la Institución Libre de Enseñanza, porque de los 3 a los 17 años cursé en el Colegio Estudio, que fue justo, bueno, nació, ¿no? De un movimiento pedagógico, de la nueva pedagogía que hubo, moviendo Pestalozzi, Dewey, Montessori y a las 3 grandes mujeres que arrancaron con esta educación, que lo que hacía sin duda era integrar, ¿no? O sea, dejar de ver todo un movimiento de la pedagogía nueva, soy pedagoga, perdón, esta de formación profesional, dejó de ver al niño como un pequeño adulto y empezó un arranque de pedagogía a integrar partes de las que se compone, ¿no? El ser humano, el sistema neurosensorial, pensamiento, el sistema rítmico, el sentir, y el sistema metabólico, las extremidades que nos llevan a los actos, ¿no? Un sistema pedagógico que reúne y que ve ese sistema, esa persona, ¿no? De una forma integral. Y bueno, me apetecía mucho compartirlo porque es tan justo la visión de la poesía con Chantal, desde mi punto de vista un exponente maravilloso, y de José Ramón con esta visión de la residencia también, ¿no? Como parte de la institución. Y quería hacer esta aportación también. Y es que estoy que me lanzo a leer el poema, ¿eh? Si me dais paso, pues
Si no, pues bueno, traía... Es que como hay más intervenciones... Sí, lo comprendo perfectamente, perdón. Si no, se nos pasaría todo el tiempo... Suelto el micro, quiero dejar ahí el debate de la intuición, ¿no? Como un ser también hermanado con la imaginación que me parece que puede dar luz en el debate. Bueno, pues gracias. Gracias. ¿Queréis algún matiz entre la intuición y la imaginación? Sí, hay una cosa... antes lo mencionábamos. Hay una cosa que de algún modo hermana... Bueno, por un lado... perdón, que hable más alto. Fíjate, ni con micrófono. Esto es un desastre. Hay una cosa que nos insistía un maestro que tuvimos, mi generación, que se llama Marco Antonio de la Parra. Hablaba de que el teatro transa con la poesía, que negocia con la poesía. Si lo pensamos, agarramos una noticia de sucesos del ABC de 1928 y llega un tipo y con eso hace bodas de sangre. Pero es una noticia de sucesos del periódico. La inyección de la poesía sobre cualquier hecho nos va a lo mejor a descubrir esquinas que no habíamos pensado. Y por ahí voy a lo otro. Hay algo que yo creo que sí que nos une al mundo de la escena con la ciencia, que es una cosa que usamos casi como juego, como broma, pero es así, es sí mágico. El hecho de que en una improvisación de pronto alguien dice, ¿y si este personaje tiene 10 años más? ¿Qué pasa? Entonces de pronto ese personaje es otra cosa. Y efectivamente el científico que está mirando, el poeta que está mirando, está observando la realidad, pero no solo observa lo que hay, sino que muy a menudo se pregunta, ¿y si esto le cambio tal detalle? ¿Por dónde? O ¿y si? Hay un ejercicio que hacen en Bellas Artes que a mí me encanta, que es pintar un cuadro desde otra esquina. Yo qué sé, coges la fragua de Vulcano y lo pintas desde detrás. Y de pronto se ven otras cosas. Claro. Es interesante, ¿eh? Te vas a quedar con el ICI. Sí, el ICI es verdad, es que yo creo eso, que metodológicamente hay mucho que aportar desde preguntas. ¿O Chantal, quieres comentar? Sí, a ver, que quería romper una lanza yo, porque me estaba acordando ahora mismo en los años 70 había un grupo de gente, la escuela de Palo Alto, en California, a la que pertenecía un montón de gente, como Gregory Bateson, por ejemplo, o como Maturana, o como Donald Jackson, que era psiquiatra, o como Balsavic, gente que se ocupaban, que tenían una visión de lo que hablábamos antes, muy holística, que a la vez eran biólogos, pero que también, o sea, eran psicólogos o eran de distintas ramas científicas, y se unieron todos precisamente para, encontrar la manera de que todas las áreas de conocimientos estuvieran juntas funcionando e intercambiándose sus averiguaciones, sus teorías, sus descubrimientos, y así consiguieron cosas muy importantes, ¿no? Sin embargo, toda esta gente parece que ha caído en el olvido, no se habla de ellas para nada, nadie los lee, ¿no? Y me parece un desperdicio, porque eran gente realmente muy intensa y de mente enormemente amplia, ¿no? Y ahora, pues, cuando hablamos de interrelación de las asignaturas dentro de un área o interrelación de las áreas y tal, yo veo que más bien cada uno va por su lado, pero no hay una puesta en común ni una apuesta tampoco por algo, por un conocimiento que trascienda
esos compartimentos, ¿no? Sí, no, pues sí, no sé si es que hay tantísimo conocimiento que se hace cada vez más difícil, pero es verdad que no hay excusa para... ¿Preguntas? Creo que hay una pregunta que viene desde online. Sí, tenemos una pregunta para José Ramón desde YouTube. Y llega la pregunta desde Polonia, de Camila Lapica, que creo que sitúas, ¿no? Dice, uno de los personajes de tu obra dice, los científicos amamos las fórmulas sencillas. Y la pregunta es, ¿cuál es la fórmula sencilla de la literatura dramática? De la literatura dramática. Bueno, en realidad sí, es un arte relativamente sencillo. Casi todo, dice un tal Hamburger, casi todo es contar historias y la forma tiene que ver a lo mejor un poquito con encontrar la metonimia. Por eso parte precisamente de eso, de la observación. Fijaos, hemos empezado mencionando, de pronto hablo de una institución tan compleja como la residencia de estudiantes, que forma parte de una realidad mucho más compleja, la Institución Libre de Enseñanza, la Residencia de Señoritas, la Junta de Ampliación de Estudios, digamos un proyecto de país, bueno, los colegios, el instituto escuela, etcétera, y todo eso, para contar todo eso, hay que encontrar un pedacito de historia, unas pocas personas a través de las cuales y a través de una pequeña situación se pueda contar. Yo insisto en ese detalle que a mí me sigue sorprendiendo, y es que las personas responsables de la residencia siguen usando el librito de la colmena científica como una especie de tarjeta de visita, de decir, léete esto y más o menos te enteras de por dónde iba aquel proyecto. Entonces, hay que encontrar, simplemente hay que jugar con la metonimia, encontrar un detalle, una historia de una persona, algo que le pasa a alguien una tarde, para que contemos. Posiblemente la mejor obra que se escribió sobre la guerra civil sea Las bicicletas son para el verano. Y habla de una familia en una casa, bueno, pues una cosa muy concreta y muy pequeñita. Y sin embargo nos está contando no esa guerra, toda la guerra, nos serviría perfectamente para Kiev hoy, ¿no? Entonces, a partir de ese juego de algo de la metodología, que me lo estés preguntando tú, me hace mucha gracia. Además, bueno, sí. Bueno, es de YouTube, sí. Entonces, yo creo que precisamente en este arte sí que hay una pequeña herramienta que nos puede servir para eso. Y yo creo que hay otras fórmulas literarias, otras formas literarias en las que es mucho más fácil perderse porque uno es muchísimo más libre. Entonces, de pronto en esa situación dices, ¿cómo acoto esto? ¿Cómo aforo esto? Puedo hacer absolutamente todo. En teatro está uno muy limitado y en las dificultades se encuentran las soluciones, muy a menudo. Bueno, como ya ha contado Carlos en las distintas introducciones, nos hemos interesado especialmente por simbiosis, por el concepto de simbiosis, no en lo que tiene de intercambio simplemente, sino en lo que tiene de aportación, de intercambio, digamos, no desigual, de intercambio colaborativo, de que realmente una perspectiva, una forma de trabajar y tal, ayude a otra. Como en el mundo vegetal, realmente la función que cumplen los hongos, por ejemplo, en la comunidad vegetal, o cómo los árboles se avisan de cosas, y ese lenguaje de la naturaleza. Claro, yo creo que
es muy importante, en la primera intervención ha hablado, claro, de la construcción de la subjetividad, y luego en la segunda, sin embargo, hemos hablado como yo digo, lo que yo he escuchado, no digo que haya sido eso la intervención, que ha habido muchísimas más cosas. Pero claro, es imposible que haya un intercambio si no hay una subjetividad que está presente, ¿no? O hay muchas. Y yo creo que uno de los quehaceres de los clausistas primero y de la institución después estuvo muy relacionado con el trabajo colaborativo. Muchas veces en los trabajos de ellos no se firmaban incluso, no es que fuera exactamente una firma colectiva, pero no les preocupaba tanto la autoría, había mucha interacción, la savia corría y cada cual hacía lo que tenía que hacer, y en las clases había mucho intercambio de conocimientos diferentes. Entonces yo personalmente creo que en este momento es muy posible que, igual que por ejemplo en el proceso de la vacuna del COVID, pues ha habido realmente, parece que por los testimonios, un trabajo colaborativo muy importante en una comunidad que suele ser muy competitiva y muy poco colaborativa a veces, pues realmente yo creo que sí que ante la vastedad, como tú apuntabas, de los conocimientos, es posible que muchas veces estemos yendo por el camino de la barbarie, pero en otros casos yo creo que sí que estamos yendo por el camino de la simbiosis. Y bueno, de lo que se trata es de explorar esos caminos, esos lenguajes. Pueden ser, en un caso, digamos, todas las formas de participación en el teatro, en otros casos pueden ser otras cosas. Y bueno, no es un camino fácil, requiere un rigor como el que habéis realmente, claro, para cualquier formulación. Evidentemente el rigor es muy importante, porque si no es muy difícil saber de qué se está hablando exactamente, ¿no? Claro. Pero, bueno, no sé si he dicho algo, pero sí. Yo creo... No, sí. Además, en el contexto de la literatura, yo creo que el proceso de escribir te fuerza a documentarte de varias fuentes. El científico que escribe un libro sobre su campo no escribe un paper. No, yo creo de aquí, busca de allí. Yo creo que muy posiblemente esos científicos, pues muchas de las cosas, hay ecos. O sea, yo lo he escuchado a Severo, en qué manera le influyó, pero me ha parecido que no era... Y yo también creo que el rigor de la construcción del pensamiento, del lenguaje, etcétera, todo lo que hemos escuchado a Chantal, pues yo creo que es imprescindible para poder luego podernos referir a alguna forma de simbiosis, porque nos tenemos que referir desde algún tipo de... Claro. Es que no te oyen desde la gente que está online y que lo verá después. Sí. Bueno, pues de hecho el campo que yo conozco, quiero decir, de 30 años escribiendo, personal y actualmente, ahora mismo, hay un proceso de simbiosis muy grande en el lenguaje musical y el poético, por ejemplo, ¿no? Matemático también, del ritmo, vaya, en definitiva. Y en otros campos de la ciencia también. Sí, yo qué sé, en educación también, el concepto de neuroeducación o educación basada en evidencias, que siempre se busca, ¿no? El término simbiosis, bueno, no sé si sería... ¿Usted como científico cómo lo definiría? ¿Simbiosis? Sí. Bueno, pues organismos, pues una mitocondria que entra dentro de una célula más grande. No, sí, elementos que se juntan para crear algo nuevo. Aportando algo nuevo. Sí, el origen de la simbiosis en animales es ese, ¿no? Había una célula y una célula más pequeñita que fue después, era una bacteria, pero después se convirtió en una mitocondria, ¿no? Que le daba energía a esa célula más grande, y ella tenía protección. Es decir, la célula grande le daba protección
y la célula pequeña le daba energía a la mayor y de allí salía el amor, como diría Punset. ¿Alguna última intervención? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por todo lo que habéis aportado. Creo que es ingente lo que habéis dicho. Me he quedado con una cuestión que quizá me gustaría que compartiéramos por el hecho de la funcionalidad, ¿no?, que estamos hablando, tanto del arte como de la ciencia, ¿no? Yo creo que esa idea que transmite el profesor de la colmena científica cuando dice yo a un niño pues lo que ha comentado, ¿no?, del ojo, que así le consigo que funcione. Hay niños que les interesa cómo funciona y otros que se inventan cómo funciona, ¿no? Entonces va un poco por ahí la idea. E incluso un poco con lo que decía Chantal, ¿no?, con esa idea de la tela de araña, que si le permitimos que surja de esa manera, al final nos eclipsa y no decimos nada, ¿no? Entonces, un poquillo por ahí, por intentar comprender o poner un punto final a esta idea de la funcionalidad del arte y de la ciencia y de la mezcla entre los dos. Si he preguntado algo o si no, pues no lo sé, la verdad. Funcionalidad. Bueno, sí. Además, bueno, aparte de aquello que decía Valle Inclán, de que el arte sirve para pasar el invierno, ¿no? Pero sí es verdad que es un modo, antes decía, ese modo de buscar el conocimiento mediante la emoción, o ese modo de buscar el conocimiento de formas diferentes. Al final, cuando estás escribiendo, estás tratando de entender el mundo. Un escritor que a mí me gusta mucho, que es Max Aus, decía: escribir es mi manera de pensar. Y es verdad que muchas veces estás escribiendo para tratar de entender lo que hay en tu cabeza, pero ese modo, si se va contagiando con los de otros, vas descubriendo cosas. Un amigo que, por cierto, me ha dicho esta mañana: Chantal es maravilloso, vas a disfrutar, que es Juan Mayorga, utiliza una frase muy interesante que dice que el texto sabe cosas que el autor desconoce. Y es verdad que hay una parte de lo que escribes que no lo habías, no es solo lo que habías reflexionado, sino algo más. Y en ese sentido, aún cuando escribimos tenemos unas limitaciones tremendas en las que yo, por ejemplo, envidio muchísimo a los músicos. Hay cosas que yo no puedo expresar con palabras y que alguien con 6 notas consigue expresar mucho mejor que yo. Entonces, digamos, siempre, a mí me ha fascinado siempre ese juego del lenguaje y el pensamiento, ¿no? El hecho de que el lenguaje tiene unas limitaciones, y me encanta Camila, que hacía esa pregunta, que está en Polonia, traduce. A mí me encanta hablar con los traductores porque descubro realidades distintas, porque son idiomas distintos. Porque no tenemos, yo que sé, en árabe hay un plural para 2 personas y un plural para varias. Entonces ya son 2 maneras de pensar. Nosotros, por una evolución determinada del latín al castellano, tenemos 3 maneras de mirar, este, ese y aquel, y hay otros idiomas que tienen este y aquel. Y todo eso, claro, desde la escritura lo podemos jugar, por supuesto desde el teatro mucho más, porque se hace carne, se hace voz, se refuerza con gesto, etc. Y siempre lo que nos ofrece es, precisamente, yo creo, y para los científicos sirve igual, nuestras limitaciones. Una de las cosas que sí he visto en ese proceso de aprendizaje que fue la escritura de esta obra era la preocupación de algunos de estos científicos por escribir muy bien. Hay pocos prosistas de su generación mejores que Ramón y Cajal. Entonces, claro, un científico tiene que plantearse muchas preguntas acerca del idioma
porque tiene que expresar algo que tiene que ser expresado, bien expresado. Claro. No sé si Chantal, unas últimas palabras por su parte. Algo que esté pensando. No sabría por dónde empezar. No lo sé, la verdad, porque he visto como que ha habido un montón de hilos, cabos que se han ido cada uno por su lado, y la verdad es que he visto que el seguimiento se rompía de mil maneras, en mil trocitos. Muchas cosas interesantes, pero como muy deslavazadas, con lo cual no sé muy bien lo que podría añadir para conjuntarlas. Bueno. Sí decirle a José Ramón que me ha interesado mucho el momento del pequeño de la película, el momento en que la actriz aparece en la pizarra lo que ella va diciendo, ¿no? Y es yo camino, y luego pues un verbo en infinitivo, caminar, ¿no? Yo escucho y escuchar. Y quería preguntarle, a ver, esto forma parte, has dicho, de una lección, ¿no? Para niños pequeños, ¿no? Sí. Pero es que a mí me ha llamado mucho la atención porque precisamente el ir del yo, de la primera persona, de la conjugación de un verbo en primera persona al infinitivo, es la manera en que, una de las maneras en que intento de construir el yo, ¿no? O sea, el infinitivo es un universal en el sentido más... es decir, desaparecen las personas, desaparecen los pronombres, desaparece todo lo que está conjugado, desaparece el quién hace qué, y queda solo el hacer, ¿no? El acto. Lo curioso en sánscrito es que cada verbo en su origen significa también hacer. Y lo enlazo con esto, ¿no? O sea, cada verbo es un hacer, es un tipo de hacer, es un tipo de acto, pero no hay nadie que lo haga. Entonces me llama la atención que la profesora en este pequeño film, en este trocito de obra, resulta que lo que quiere enseñar, supongo, es gramática. Es decir, ¿de dónde viene o no? A ver, ¿me lo puedes explicar un poco? Sí, te lo explico. No, primero, estoy muy contento porque sabía que te iba a interesar. Por eso me planteé este fragmento en concreto. Fijaos, tiene que ver con eso que hablamos de cómo la ciencia busca el modo de, desde la palabra, encontrar caminos. Estos son apuntes de un maestro de escuela para una clase de fisiología para niños de 8 años. De fisiología. De fisiología. Es decir, no está hablando del significado de las palabras, sino de, por un lado, marcar para... Acabo de darles un golpe perdón, me he dado así un golpe de pecho. No es, o sea, es por un lado hacer que el niño se dé cuenta de que eso le pasa a él, yo veo, yo escucho, etcétera, y que reflexione él, y esto forma parte, esto lo podrán contar mucho mejor ellos, que reflexione el niño sobre qué es escuchar, sobre qué es, por ejemplo, otra que decía, yo puedo estar enfermo, una parte de mí puede estar enferma, yo puedo estar enfermo, una parte de mí puede estar enferma. Todas esas cuestiones que son simplemente hacer que los niños observen y reflexionen sobre un hecho que es fisiología, que es ciencia.
Entonces, sobre funciones tan sencillas como ver o escuchar, ya está jugando con que ellos sean quienes construyan la fisiología. Entonces, a mí me pareció, claro, en el proceso de investigación que fue fascinante, de materiales que podía usar para esta obra, encontré esos apuntes de este profesor, que están, yo creo que están incluso disponibles en internet, no estoy seguro, a mí me los pasaron en su momento. Entonces, es algo tan sencillo como unos apuntes para una clase para niños de 8 años, pero está mostrando cómo era esa manera de enseñar. Es decir, no te voy a hacer que memorices ver es tal cosa, sino que tú pienses qué significa ver, que tú pienses qué significa escuchar, cómo funciona eso. Por eso empezaba con el juego del ojo, cómo funciona el oído. Una cosa que me llamó la atención unos años antes fue un libro que me recomendó una amiga para una sobrina, que empezaba con la historia de un hombre manco. Para un niño de 8 años, un hombre manco es algo fascinante. Un hombre tuerto es algo fascinante. Algo que no es lo habitual es un montón de preguntas, y es lo que juega ese maestro en ese momento. Entonces, no es tanto, claro, el verbo en infinitivo es un universo, es una maravilla. Y yo sabía que te iba a llamar la atención. Bueno, yo creo que ya es hora de cerrar la sesión. O sea, muchas gracias Chantal y José Ramón. Un último aplauso para vosotros. Y nada, déjenme recordarles que la semana que viene hay otra sesión con Alicia Kopf, que hablará de metáforas radicales, y Jorge Carrión, de inteligencia artificial como escritura colaborativa, moderada por Francisco Tardío. Y nada, para mí ha sido un placer. Espero que se vayan con más pensamientos, más hilos de los que han entrado, y que reflexionen en lugar de ir a ver el fútbol. Gracias.